sobrenatural. Yo conocí al Dr. Kenneth Hagin y él caminó en milagros extraordinarios. Encontró 2 oraciones en el libro de Efesios y las oró para sí mismo más de 1000 veces. Y luego, ¿recuerdas que hace unos años hubo gran interés en otra oración de la Biblia, la oración de Jabes? ¿Recuerdan eso? Mi invitado hizo una investigación y estudio de la Biblia para encontrar las oraciones más sobrenaturales en la Biblia. Y si funcionó con la oración de Jabes, si funcionó con las oraciones en Efesios, funcionará para ti. ¿Quieren conocer estas oraciones? Yo sí. Sabes, Mike Reeve me dijo algo antes de salir al aire. Él me dijo sobre lo que Dios puso en su corazón sobre la expectativa para este show. ¿Qué fue? He tenido esta anticipación fenomenal de que habrá una cantidad excesiva de manifestaciones milagrosas globalmente cuando este programa se vea. Y sentí esto por semanas. Ha estado en mí cuando oro, se aferró a mí con una temporada de ayuno, así que estoy esperando que pasen cosas increíbles hoy. Yo también. Y pasaste 2 años investigando y estudiando las oraciones de la Biblia. ¿Cuál fue el catalizador que te hizo hacerlo? Cuando cambiábamos de milenio, hubo una mega tendencia en el cuerpo de Cristo a interesarse en la oración de Jabes, la cual solo tiene 32 palabras, una oración. ¿Cierto? Toma unos 10 segundos citarla, 5 frases, 5 peticiones. Todo lo que dice es, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y creo que lo que resonó con las personas fue la respuesta inmediata del cielo, y dice, y Dios le dio lo que pidió. No nos dice la clase de cosas sobrenaturales que pudieron haber pasado, solo que Dios le dio lo que pidió. Y lo que tocó mi corazón es que si esa oración resuena en el cuerpo de Cristo tan profundamente, cuánto más las oraciones que obtuvieron una intensa respuesta del cielo. Y así por 2 años busqué en la palabra. Pero te preguntaré esto. En esta oración de Jabes oí los más asombrosos testimonios sobrenaturales y creo que lo que me dices es que hay oraciones con respuestas mayores disponibles para nosotros que nunca hemos considerado. Creo que la oración de Jabes fue poderosa y es algo que debemos implementar, pero nunca afirma que hubiera una respuesta sobrenatural. Así que si era importante estudiarlo, es más importante estudiar las oraciones donde sí hubo una enorme respuesta sobrenatural. Y cuando comencé a repasar esas oraciones, parecen tener una mayor capacidad de capturar el corazón de Dios y obtener una respuesta. Esto cambió mi vida de oración. Comencé orando de acuerdo a estos patrones, no en una forma metódica. No creo que las fórmulas capturen el corazón de Dios. Esto es relacional y no puedes obtener alguna fórmula que citas y luego manipular a Dios para que te responda. Pero hay ciertos tipos de oraciones a las que Dios históricamente ha respondido y debemos de aprender de ellas. Danos un ejemplo. ¿Qué tal oraciones de un famoso rabí? Rabí Moshe Rabbeinu. Moisés. Qué bueno que es Moisés, porque no estaba seguro a dónde ibas con eso. No creo que haya estudiado nunca sé eso. dónde voy. Pero eso fue. Sí, me sorprendiste. Sí, me sorprendiste. Este fue en realidad un punto en la vida de Moisés donde creo que estaba agobiado, estaba decepcionado, algo conmocionado, estaba cansado de las personas
porque él hizo todo lo que podía para llevarlos a la presencia de Dios. Y después de unas semanas de ausencia, cuando estaba en el monte Sinaí, recibiendo la extensión de la Torá, ellos se entregaron a la idolatría y bajó asombrado al verlos bailar desnudos alrededor de un ídolo que crearon. Y así, después de lidiar con eso, volvió con Dios. Y su enfoque creo que estaba más en Dios que en las personas. Y él dijo: Dios, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y al principio pensé, eso es redundante, es repetitivo. Él comienza diciendo: si he hallado gracia en tus ojos, muéstrame tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y luego descifré lo que decía: necesito una aplicación extra de gracia, necesito más gracia, más unción, más gloria. Tengo esta responsabilidad. Estas personas dependen de mí. Muéstrame tu camino, Señor. Muéstrame exactamente qué debo hacer y te conoceré, porque donde encuentro tu obra, encuentro tu personalidad revelada. Él dice: si conozco tu camino, te conoceré. Y creo que así es como descubrimos el carácter de Dios en las obras que hacemos en su nombre. Él demuestra su carácter a otros, pero aprendí la lección de la oración de Moisés cuando no era salvo. Descubrí que puedes pedir a Dios lo que Moisés pidió y luego dice: muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Y Dios respondió y dijo: haré pasar toda mi bondad delante de ti y haré que el nombre del Señor se proclame delante de ti. Y extrañamente, Moisés dice: muéstrame tu gloria. Dios dice: te mostraré mi bondad. Para entonces no era salvo, no sabía cómo orar la oración de Moisés. Pero recibí la carta de un viejo amigo. En ese tiempo yo era maestro de yoga y meditación en 4 universidades. Estaba profundamente involucrado en el misticismo oriental. Tenía 400 estudiantes que pensaban que yo era su gurú. Pasaba 12 horas al día en soledad, cantando, haciendo meditación, haciendo yoga, tratando de encontrar esa cosa elusiva que llaman la conciencia de Dios. Y luego, un viejo amigo mío me escribió una carta y dijo: nunca encontrarás a Dios con lo que haces. Él dijo: tienes que renacer y necesitas aceptar a Jesús como Señor de tu vida. Y esa carta inicialmente la rechacé. Dije: no puedo confinar mi sistema de creencia a una religión. No es lógico. Es más amoroso y sabio aceptar todas las religiones del mundo. Eso pensaba. Pero la carta pesó en mi mente hasta que finalmente dije: voy a dedicar un día entero a Jesús. Y voy a pedirle que se revele a mí sobrenaturalmente. Y tal vez no dije: muéstrame. Si eres real, manifiéstate sobrenaturalmente a mí. Esa tarde estaba de camino a enseñar una clase de yoga en la Universidad del Sur de Florida y resultó que había un grupo de oración en la ciudad que oraron por mí 24 horas en cadena. Alguien estuvo orando por mí cada hora. Uno de los miembros de ese grupo caminaba a la lavandería a 3 kilómetros de donde yo estaba pidiendo aventón para ir a dar una clase. Y dice que el Espíritu Santo le habló y le dijo: vuelve a tu van y conduce. Él no sabía que la persona por la que había orado por más de un mes estaba parada ahí diciendo: Jesús, si eres la respuesta, dame una señal hoy. Mike en serio obtuvo su señal. La recibí. Ese tipo debe ser uno de los creyentes más felices de la tierra. Pero yo amo esa oración de Moisés. Dios, muéstranos tu gloria. Cuando volvamos, oh Dios, muéstranos tu gloria. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Sufría mis horribles dolores de cabeza. No solo era un dolor de cabeza fuerte, he estado sufriendo de eso por presión arterial alta, que causa esos dolores en el lado derecho de mi hombro, cuello y cabeza. De hecho, cuando se presentó ese dolor podía sentir que se hinchaba el lado derecho de mi cabeza. Estaba viendo Es Sobrenatural y Sid le pidió al invitado que orara por la sanidad de las personas. Nos pediste que saltáramos de arriba abajo como señal de fe y lo hice. Sentí que el dolor salía
Y desde entonces ya no tengo dolores de cabeza, ni cuello, ni hombro. Y ya no hay hinchazón. Agradezco a Dios una y otra vez por su poder sanador. Y te agradezco que compartas ese poder con todos nosotros. Y gracias a los hombres y mujeres obedientes a Dios. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. El libro La Iglesia Incompleta habla de la investigación y revelación de Sid Roth sobre el nuevo hombre mencionado en Efesios 2:15. Una enseñanza que ha estado perdida durante generaciones de teología incorrecta. El deseo de Dios en la Biblia es que el judío y el gentil sean hechos una nueva creación, una nueva humanidad. Por medio de este libro entenderás cómo tener acceso a los milagros, sanidades, poder e intimidad con Dios que la primera iglesia experimentó en forma normal. Aprenderás cómo la separación de los cristianos judíos y gentiles resultó en falta de poder para hacer milagros y confusión doctrinal. Conocerás la importancia de las fiestas hebreas como canales para entrar a la esfera sobrenatural de gloria. Descubrirás cómo experimentar y vivir un cristianismo normal, lo cual te ayudará a tener acceso a cada bendición y promesa de Dios para tu vida y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número en pantalla. Fuera de estas áreas, entra a www.esobrenatural.com/1715. Hazlo hoy mismo. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Y el profeta Malaquías dice que justo antes de que vuelva el Mesías, Elías se va a presentar. Y yo pienso que es el espíritu de Elías el que se va a presentar, pero dime sobre la oración sobrenatural de Elías. Bueno, Elías se enfrentó solo contra 850 falsos profetas, y era tiempo de que Dios llevara avivamiento a Israel. Él oró una oración de nuevo que no tomó ni un minuto decirla, pero dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que sea manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, y esta es clave, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y luego dice: Señor Dios, que se sepa que eres Dios, que este pueblo conozca que tú eres Dios y haces que su corazón se vuelva a ti. Bueno, hace unos años fui confrontado con una situación donde también era la minoría. Estaba en la India y predicaba a una primar, una audiencia de miles y miles de hindúes, donde la mayoría no había oído el evangelio antes. Y sentí esta tremenda presión sobre mí. De hecho, llegando al final del mensaje, era como si unas manos invisibles me ahorcaran, manos demoníacas, y estaba forzando cada palabra. Justo en el momento crítico, una palabra de conocimiento cayó en mi espíritu y Dios dijo: llama a los sordos y diles que si lo que predicaste es verdad, cada persona sorda volverá a oír, y que si lo que predicaste no es cierto, no oirán y pueden expulsarte de la ciudad. Bueno, no sabía lo crucial que era que yo respondiera a esa palabra de conocimiento. No sabía que detrás de ese escenario había 6 hombres hindúes radicales. Déjame agregar aquí que la mayoría de los hindúes que conozco son personas gentiles, amorosas, tolerantes. De todas las culturas del mundo es una de las culturas más gentiles y tolerantes. Pero hay radicales en toda cultura y estaban subidos en la escalera con un mazo. Había una gran reja junto con un gran candado previniendo traspasos. Bueno, justo cuando hice el llamado a los sordos, llevaron a 7 personas sordas. 4 eran sordas totalmente y 3 de un solo oído.
Y inmediatamente me molesté con el pensamiento de facilitarme un milagro al orar por alguien que es sordo de un solo oído. Dije, tráiganme a alguien totalmente sordo. Y llevaron a un joven de 23 años que tenía 5 años sordo. Le impuse manos y comencé a orar. Y en cuanto hice eso, oí un crujido, un sonido de golpes detrás de mí, y era ese mazo golpeando el candado que finalmente se dio ante el concreto. 6 hombres hindúes corrían en mi dirección con este aspecto feroz en sus caras, y los veo mientras oro por él, y de pronto él se zafó de mis manos y comenzó a gritar, ¡Puedo oír! ¡Puedo oír! La multitud enloqueció gritando. ¿Llegaste a pensar que si no escuchaba tal vez sería el final? Para ser honesto contigo, sí. Había una guerra en mi mente también. Bien. Pero de pronto este grupo de hindúes paró su carrera y recuerda, usé una técnica como la de Elías. Dije, Dios me ha hablado, hago esto por su mandato. Si el evangelio que predico es cierto, si, tal como Elías dijo, si el Señor es Dios y no Baal, entonces fuego caerá del cielo. Yo dije, si el Señor Jesucristo es el verdadero Salvador, entonces ellos serán sanados, y es mejor que tengas una verdadera palabra de Dios antes de hacer algo así. Pero Dios lo tenía preparado asombrosamente, porque el jefe del grupo de hindúes radicales, el líder, era el vecino del hombre que Dios sanó. Dime, ¿es Dios brillante o no? Servimos a un Dios brillante. ¡Asombroso! ¡Qué genio! No pude hacerlo mejor yo mismo, señor. Pero si hubiera planeado el guión. Pero, y ellos pararon allí mismo y el líder se acercó y comenzó a susurrar en su oído. Y él repetía las palabras y movía la cabeza maravillado. Y él llamó a sus hombres y comenzaron a susurrar y él repetía todo. Y movían sus cabezas. Para ser honesto contigo, pensé que era un comité pastoral designado para verificar los milagros. No fueron a matar. Yo no sabía que iban a golpearme. Su plan era golpearme en público, luego atarme a la defensa de su auto y arrastrarme por la ciudad hasta que muriera. Y les pregunté al día siguiente cuando hablé con ellos, dije, ¿por qué querían hacer eso? Y dijeron, queremos desanimar la actividad misionera. Y dije, bueno, me habrían desanimado a mí, les garantizo que sí. Pero no conocía sus motivos y oré por el segundo y el segundo oyó. Y en mi ignorancia lo envié al comité de control. Y verificaron, ¡este también oye! Y pasamos al tercero y el cuarto, quinto, sexto, séptimo y todos pudieron oír. Di una invitación. Ahora no son solo alcanzados intelectualmente, son alcanzados sobrenaturalmente. Y es lo que la primera iglesia hizo. Ahora, tengo una pregunta para ti. Cualquiera puede usar estas oraciones sobrenaturales que tienen resultados sobrenaturales que has encontrado en la Biblia. ¿Cualquiera puede usarlas? Absolutamente, es la herencia de cada hijo de Dios. Tal vez no tengas, cuando digo tú me refiero en general, tal vez no obtengas una palabra de conocimiento o una palabra de sabiduría para usar, pero aún podemos actuar en la palabra escrita. Porque es poder, porque Jesús, la palabra hecha carne, recurrió a la palabra escrita cuando se enfrentó al diablo, y cualquier creyente puede decir que está escrito, está escrito, está escrito. Hay algo sobre estas oraciones del nuevo pacto que Mike ha encontrado. Dime sobre la oración Hosana. La oración Hosana dio entrada al nuevo pacto. En realidad, la palabra Hosana solo se encuentra una vez en la Biblia y es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Sin embargo, es sacada de una respuesta tradicional hebrea que es especialmente gritada durante la Pascua y el Tabernáculo, Hoshana, que significa Señor, sálvanos, te suplicamos. Y al entrar Jesús a Jerusalén, la multitud venía a su alrededor y miles de voces gritaban, Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas.
Bueno, cuando gritas Hosana a Dios, dices, Señor, sálvame. Pero en realidad, en el corazón de corazones, dices, Señor, creo que tú me salvarás. Y si agregas las palabras en las alturas, dices, Señor, creo que tú me salvarás al más alto nivel posible para Dios salvar a un ser humano. Sálvame de mi enfermedad, sálvame del pecado, sálvame de Satanás, sálvame de la muerte, sálvame del infierno, sálvame de la tumba. Él lo hizo. Él respondió a esa oración. Esa oración de una palabra cambió al mundo para siempre. Y déjame preguntarte algo. Kenneth Hagin oró más de 1000 veces del libro de los Efesios. 2 oraciones. Efesios capítulo 1, 17 al 20. Efesios capítulo 3, 14 al 19. Te dije sobre eso y comenzaste a orar. ¿Qué pasó cuando comenzaste a orarlas? Lo que Dios me mostró, y tengo que dar un breve preámbulo, es que esas oraciones no solo son de Pablo orando por la iglesia de Éfeso u otro escritor de la Biblia orando para otra iglesia o persona a la que fuera dirigida. Toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia dice que fue escrita por el Espíritu Santo, que hombres santos de Dios la escribieron movidos por el Espíritu Santo. Y mientras Pablo escribía la oración de Efesios, no era solo Pablo orando por los efesios para que recibieran el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios, que conocieran la esperanza de su llamado y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y la supereminente grandeza de su poder para los que creen. No, ese fue el Espíritu Santo ventilando esa oración a través de Pablo y llevándola a todo el cuerpo de Cristo, quien vendría al principio de este siglo y muchos siglos después. Los que están en la audiencia hoy somos receptores de esa oración. Y lo que Dios me muestra, y no lo descubrí hasta que me dijiste sobre la revelación del hermano Hagin, lo que Dios me mostró es que necesito aceptar esas oraciones como un hecho. Y comencé a decir, Señor, recibo el espíritu de sabiduría y revelación. Recibo ese poder, lo recibo ahora. Y oraste rápido por alguien después de que tuviste la revelación. ¿Qué pasó? Fui a un reto juvenil donde la cara de alguien fue aplastada. Estaba ciego de un ojo, sordo de un oído, y yo había orado para que ese supereminente poder se manifestara. Apenas puse las manos en él y comenzó a ver y a oír de nuevo. Asombroso. Ahora mismo. En el nombre de Jesús voy a gritar Hosana sobre cada persona que ve este programa. Tú grítalo donde estás ahora. Vamos a gritar Hosana ahora. Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti basados en lo que ya está escrito en tu palabra. Tú ya lo has dicho, está escrito. Te doy poder sobre todo poder del enemigo. Así que destrozamos al enemigo ahora, tomamos autoridad sobre las fortalezas, minusválidos han sido sanados y dejados sus sillas de ruedas, y las personas sordas oyen de nuevo, las personas ciegas ven de nuevo, y siento el resplandor de la unción, Señor. Lo proclamo que la unción destruye el yugo. La siento resplandecer a través de la audiencia aquí. De hecho, esta audiencia debe alabar a Dios con la palabra Hosana. Señor, sálvanos al grado más alto posible. Hosana en las alturas. Hosana, creemos que nos salvas. Sálvanos del pecado. Sálvanos de la enfermedad. Sálvanos de la esclavitud. Sálvanos de la presión mental. Sálvanos de las estrategias demoníacas. Levantamos las manos y gritamos Hosana para ti ahora. Hosana. Aleluya. 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 Te diré que no sé cómo cerrar excepto con la más importante y sobrenatural oración que conozco. La más importante. Romanos 10, verso 9. Si confiesas con la boca, Más maravillas, más milagros de los que has imaginado, y tengo una gran imaginación. Pero dije, vaya Dios, asombroso. Dije, es grandioso, pero Dios dijo, pero aún no puedo usarte. ¿Qué te parecería si Dios te dijera eso? Aún no puedo usarte. Y luego, 2 semanas después, Dios te habló de nuevo. Lo hizo, compartía la visión sobre el avance espiritual con la congregación, y tan pronto le dije a la congregación, la barrera espiritual está por ser derribada, Dios dijo, eso no fue lo que dije. Y él dijo, la barrera no es espiritual. Él dijo, estás en el umbral del avance espiritual, pero la barrera espiritual ya está derribada. El velo se quitó, tienes acceso libre a mi trono. Él dijo, la barrera espiritual y el surgimiento espiritual. La barrera es intelectual. Él dijo, el problema es que piensas mucho como persona y no como yo.
Y de eso habla la Biblia, renovar tu mente. Pero estas claves que Dios te reveló, tomemos la primera, sensibilidad. Bien, sensibilidad, hay muchas historias, pero una que sobresale es la historia, literalmente 2 semanas después de que Dios me dio la visión, sobre el surgimiento espiritual. Estaba en una iglesia y Él me dijo, piensas demasiado como humano. Y cuando pensé en eso, descubrí que hay una dimensión y una esfera más iglesia, claves para operar en lo sobrenatural. Luego descubrí del todo cómo funciona. Unos meses después estaba en Ruanda en una conferencia de pastores con 250 pastores y todos involucrados del lado negativo. Tenían seres amados que fueron masacrados en el genocidio de Ruanda en 1994. Y Dios dijo, ve ahí una semana, ministrales a ellos. Pero muy enfáticamente dijo, no cubras los dones del Espíritu, la función del Espíritu Santo, porque todos ellos no estaban llenos del Espíritu. Pero en la última reunión, Dios me dijo, justo en medio de una frase, después de toda la semana de hablar sobre amor y las cosas de Dios, justo en medio de una frase, Dios dijo, para. Y sí, fue el momento más largo de mi vida, probablemente no fue más de 1 minuto. Pero cuando tienes 500 ojos viéndote y tu intérprete dice, ¿cuál es el problema? Ese minuto es muy largo. Pero justo a la mitad de ese momento, el Espíritu Santo cayó sobre los 250 pastores. Todos fueron bautizados con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. ¿Y hablaba sobre eso? Para nada. Y entonces fue como una experiencia de Pentecostés. Absolutamente. Ni siquiera hablamos de eso para nada, porque es lo que Dios dijo que hiciera. Pero fue la sensibilidad a la guía del Espíritu de parar y, por supuesto, Él, en las claves que Dios me dio, clave número 1 es sensibilidad y número 2 sería obediencia para hacer lo que Él dice. Y cuando estudias milagros es muy importante darte cuenta que la ley de lo primero que ocurrió a la primera aparición de algo, el primer milagro que Jesús hizo fue convertir el agua en vino. Y María dijo a los sirvientes, lo que Él diga, háganlo. Así que la sensibilidad es ser sensible a la voz de Dios. Y de ese viaje fuiste de inmediato al lugar de nacimiento del avivamiento del resplandeciente. ¿Cuál fue ese avivamiento? Bueno, en los 30, un gran avivamiento se dio al norte de Ruanda. Y es cuando Dios me envió a este derramamiento del Espíritu que tenían esos pastores. Literalmente glorificaron a Dios por 3 horas. Y claro, cuando comenzaron a hablar en lenguas, no sabía que eran lenguas porque todo el tiempo era una lengua rara. Por supuesto, creías que era el dialecto africano. En mi mente yo decía, estas no son lenguas como piensas, pero en fin, con el marco de esas 3 horas, Dios dijo, ve al lugar del nacimiento, sin saber que era el lugar del nacimiento del avivamiento del resplandeciente que comenzó en los 30s. Y de nuevo, esa es la sensibilidad. Exacto, exactamente. Y la obediencia que lo conlleva, pero al ir ahí al siguiente día, fuimos a la capilla donde el avivamiento explotó, literalmente se esparció a través del este de África. De hecho, si lo buscas en el internet, se llama el avivamiento africano del este. Pero las personas que fueron tocadas por el movimiento del resplandeciente vivieron largo tiempo, tuvieron un año en Dios, muy profético. De hecho, muchas personas vivieron por más de 100 años. Verás, cuando David recibió esta impartición de la unción del resplandeciente, me dijo que él sollozó por más de media hora y fue totalmente transformado. Y ahora... Su familia y su trabajo en busca de la felicidad. Su búsqueda lo llevó a la esfera religiosa de la nueva era, donde desarrolló tendencias suicidas y casi perdió su mente. Se dio cuenta de que los demonios que lo atacaban eran reales y no podía conseguir ayuda de nadie, ni de su esposa, sus padres o su rabino. En la peor noche de su vida, una presencia tangible entró a su cuarto y lo llenó de una paz indescriptible. Por medio de este libro ungido, harás que tu fe en Dios crezca para experimentar tus propios milagros. Tú entenderás cómo vivir una vida de abundancia y gozo, no importa tus circunstancias. Caminarás en un nuevo nivel de intimidad con el Señor y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth. Tiene que haber algo más por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío.
pide la oferta número 1717. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número en pantalla o entra a esobrenatural.com. Y cuando operas con estas claves, ¿qué dijo Dios que pasaría? Señales, maravillas y milagros más allá de lo que puedas imaginar. Literalmente el cielo en la tierra. Hablemos sobre la clave de la obediencia. Bueno, son muchas, como ya se dijo en la fenomenal historia de la impartición de Ruanda, de ser obediente a lo que Él diga, y Dios me dijo que hiciera unas cosas que en realidad no tuvieron mucho sentido, pero esta... Y eso te devuelve a que tu mente se interpone en el camino de lo sobrenatural. Es verdad, sí, es verdad. Y en este caso en particular, esta historia, yo oí sobre una chica que moría. Tenía 28 años, 2 o 3 hijos, según recuerdo. Los doctores hicieron todo lo que pudieron durante un tiempo, varios años. La enviaron a casa a morir. Oí al respecto y sentí que Dios me dijo, ponte a su disposición para orar por ella. Y un amigo mío que me dijo la historia llamó al padre y le dijo que me haría muy feliz ministrar a su hija. Y él dijo que no. Un muy prominente empresario dijo que ya habían tenido a un gran hombre de Dios allá. Él es un ministro muy prominente, además de un empresario, en varios consejos de ministerios. Él dijo, no te necesitamos. Pero Dios dijo, ve, Sid. Y compré un boleto de avión, volé ahí y Aguarda llamé. un segundo. ¿Escuchaste eso? Dios dijo, ve. Su padre dijo, no. ¿Y qué habrías hecho tú? David está determinado a obedecer lo que Dios dice. Y fuiste allí, ¿y qué pasó? Bueno, llamé al padre desde el aeropuerto y dije que vine para orar por su hija. Y él dijo, le dije que no viniera. Él dijo, bueno, Dios me dijo que viniera. Así que me permitió entrar y orar por su hija. Y yo oré el primer día. Y hubo una pequeña mejora suficiente para que me dejara volver, día tras día, por una semana. Para el final de la semana, Sid, ella estaba completa y totalmente sana. Verás, si no hubiera sido, número uno, no habrías aprendido y tenido la alegría de ver a Dios operar a Sí, través amén. de ti. Pero número dos, esa joven mujer pudo no haber mejorado. La enviaron a casa a morir y eso fue hace más de 10 años. Muy bien, hablemos sobre la clave de la humildad. Y esta es un área que muy pocas personas enseñan. Muy pocas personas están interesadas en esto. Parece que la sociedad es lo opuesto a lo que Dios dice. Dios dice, humillaos. Bueno, el aspecto clave de la humildad es, la Biblia dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gracia, como lo veo, es la habilidad de Dios de hacer por nosotros lo que no podemos hacer solos. Eso me gusta. Creo que Charles Capps me dijo eso, pero es la habilidad de Dios de hacer por ti lo que no puedes hacer solo, es intervención divina. Y es lo que necesitamos la intervención divina de Dios y es lo que prepara la escena para lo sobrenatural. Y literalmente, esto fue en 1983, acababa de mudarme a Oklahoma para ir a la escuela bíblica. En el 82 serví a la iglesia y al predicar, y literalmente el cielo desapareció. El techo era una visión abierta. No sabía que era una visión abierta. Al principio pensé que un tornado pasaba, pero veía el cielo azul. Ahí en el cielo azul, Sid, recibí una visión soberana, una esfera de luz con brillos de luz, tocando solo a un grupo de personas en la congregación. Y dije, Dios, ¿qué me muestras? Él dijo, estoy ministrándole a esos que me ministran a mí, esos que me adoran en espíritu y en verdad, y literalmente esos que caminan en humildad. Esas personas, él dijo, reconocen su necesidad de mí. No viven en la autosuficiencia, caminan en obediencia a mi palabra, son humildes y saben que me necesitan. Luego él me mostró una segunda visión. En la segunda visión vi una batería con 2 postes, uno negativo y otro positivo. Y cuando pegas un cable positivo con un cable negativo, hay una fuerza invisible. Y esa es la clave que me mostraba. El rayo es una fuerza invisible que no vemos, pero que nos conecta con Dios, a través de un campo de energía. Así que la segunda visión fue, de nuevo, una energía invisible de electricidad. Y cuando conectas un positivo a un negativo, hay chispas, hay calor, hay una transferencia de poder. Y Dios me dijo, yo represento al lado positivo y esos que caminan en humildad son el negativo.
Y luego él me mostró otra imagen, de nuevo, con positivos y negativos, con imanes, de nuevo un campo invisible de energía, magnetismo, y de nuevo si pones dos positivos juntos, en este caso, ¿Cierto? estos se repelen, pero dos opuestos, positivo y negativo, se atraen y se quedan juntos por una fuerza invisible. Y Dios me dijo, así trabaja mi espíritu. Cuando caminas en negatividad, no en el comportamiento o la mentalidad, sino en necesidad de mí. Si vives la vida necesitándome, me adorarás con cada respiro que das. Tú eres el negativo. Pero aquí en este país, muchas personas no ven a Dios así, buscan a Dios cuando tienen una emergencia. Sí. En vez de, Dios, te necesito para existir hoy. Dios, te necesito para ser un buen esposo hoy. Dios, te necesito para ser buen padre. Dios, te necesito para caminar en salud divina. Dios, te necesito a cada segundo. De eso estás hablando, pero no tenemos una mentalidad así. Bueno, hacia Él o su palabra. Y esta fue una de las claves que me mostró, es que debemos tener ese respeto y reconocimiento. Su palabra es verdad absoluta y debemos vivir de acuerdo a ella. Así que si Él dice, medita en la palabra día y noche, no es una sugerencia, es un mandamiento. ¿Sabes qué? Muchos elegimos y escogemos qué cosas, qué preceptos seguimos de la Biblia y cuáles no. Pero Dios dice que es toda su palabra. Creo que debemos tener, como tú lo pones, como Dios te dijo, debemos tener una nueva mentalidad. Aguarda oír más de los milagros que pasaron cuando comenzó a seguir esta nueva mentalidad. Ya volveremos. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Crecí en un hogar lleno de pobreza y abuso con drogas y alcohol presentes, pero Dios usó tu programa de televisión para llevarse el dolor de mi pasado y darme una nueva esperanza para mi futuro. He aprendido mucho de personas que has invitado al programa. Ahora soy libre y camino en lo sobrenatural de Dios todos los días. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Y David oyó la voz de Dios y se fue a un retiro en una carpa por 8 días para buscar el rostro de Dios. ¿Qué obtuviste de esa experiencia? Bueno, esto es nuevo. Hemos dicho historias que datan de hace un par de años. Esto apenas pasó. Y literalmente, la salida de 8 días en el bosque, en mi carpa y mi perro. Pero lo más importante con Dios me dijo, Sid, que entraremos a una corta temporada de grandes bendiciones y prosperidad. Pero los que la van a disfrutar más son los que pueden llamarse normales, hambrientos de Dios. Y esas personas están esforzándose, están viviendo la vida que Dios quiere que vivan. Van a oír a Dios en un modo más claro. Dios me mostró, volviendo la visión que tuve, la visión abierta cuando vi los rayos de luz. Sí. Él me llevó de nuevo ahí y me dijo, esta conexión está ahí para todos. Pero esas personas que están muriendo a ellos mismos, viviendo para mí, caminando en santidad, aumentaré su banda ancha. Es como cuando las computadoras salieron hace 25 años. Podíamos hacer un mensaje, podíamos hacer un texto, pero ahora tenemos una banda ancha. Actualmente podemos enviar un video. Y es así ahora. Dios abre las ventanas del cielo. Para esas personas que se esfuerzan hay una banda ancha aumentada. Y literalmente están recibiendo, y van a recibir mucho más, un video en alta definición del cielo, como Branham hizo. Branham lo hizo. Yo oí que lo dijeron en su vida, en su ministerio milagroso. Fue a finales de los 40 y 50. Más milagros en su ministerio que otros grandes sanadores evangelistas juntos. David, otra clave sobrenatural es conocimiento. Y el conocimiento del nombre de Jesús salvó su vida, la vida de su familia. Dime sobre Bueno, eso. todo pasó porque
decidí meditar en la palabra de Dios para renovar mi mente. Y cuando haces eso, Sid, de la abundancia del corazón habla la boca. Y en este caso en particular, mi esposa y yo y nuestros 2 hijos estábamos en literalmente un tornado asesino que cobró la vida de otros. Y llegamos a una señal de alto y 2 árboles justo frente a nosotros, a 20 metros, literalmente volaron. Uno de la mitad, otro desde la raíz. Y mi esposa dijo, bueno, eso no fue normal. Por supuesto que no lo fue. Al mismo tiempo, como 8 o 10 árboles de 30 metros, estaban sobre el camino y reconocí que estaba fuera de control. No podía girar, no podía parar. Y en ese momento no hay tiempo de orar. Pero sabes lo que está en tu corazón y de la abundancia del corazón. Yo solo dije Jesús. Pero ante el nombre de Jesús, el tornado tuvo que doblar su rodilla, dejarnos caer al suelo y nos conducimos a un punto seguro. ¿Cómo? Bien, David, la clave favorita de mi esposa es la humildad. Y yo no tengo que preocuparme sobre humildad. Es su trabajo hacerme humilde. Sin embargo, mi clave favorita es la siguiente: compasión. La compasión es una clave real. Si ves los milagros de Jesús, antes de muchos milagros, dice, Él fue movido a compasión. Y literalmente esto data de un número de años atrás. Mi esposa estaba embarazada en ese tiempo de nuestra hija. Conducíamos a Wisconsin. Nos habíamos mudado a Oklahoma el año previo para ir a la escuela bíblica. Y era Nochebuena, Sid. Y literalmente era el día más frío de la historia. El viento helado al norte de Illinois. Íbamos de Tulsa hacia el área de Milwaukee en Illinois. El viento helado es... Eso es demasiado. El día más frío de la historia continúa. Eran como 21 grados bajo cero, viento helado. Todos decían, no conduzca, no salga de casa, es peligroso, los autos no funcionan en este clima frío. Habiendo ido a la escuela bíblica, siendo un gran hombre de fe, le dije a mi esposa, estamos llenos de fe. Soy hombre de fe. Vamos a ir y estaremos bien. Y literalmente no había tráfico en el camino. Las personas fueron más sensatas que yo. Y cuando íbamos por la carretera y vimos autos varados, porque un auto no funciona en ese clima frío. Las mangueras se congelan y pasamos por Illinois, en medio de Illinois. Y el auto comenzó a ser como otros. Dejó de funcionar. Pasé al otro lado del camino y... hacía frío. Es más, el auto, la calefacción no podía contra el frío de afuera. Estábamos congelados. Pero cuando el auto dejó de funcionar, se puso muy frío. Y salí del auto, abrí la capota, como si supiera lo que hacía. Pero abrí la capota y dije una oración. Y fue una buena oración. Es más, fue una pequeña oración de fe. Y me sentí orgulloso de ella y volví al auto. Me senté y el motor encendió de inmediato. Y alabado Dios, esto de la fe en realidad funciona. Condujimos unos 30 metros y el auto se paró de nuevo. Y literalmente lo que se me dijo es que el calor del motor fue suficiente para derretir un poco las mangueras. Y nos movimos por otros 30 metros, algo así. Y cuando paramos, el auto estaba más frío. Y de nuevo salí del auto. Y miré a mi esposa primero y dije... es el peor recuerdo de mi vida porque mi esposa tenía esa expresión de miedo a morir porque no había nadie allá afuera. ¿Y dices que estaba embarazada también? Sí, tenía 6 meses de embarazo y no había teléfonos celulares en ese tiempo. Esto fue en 1983 y literalmente salí del auto y no puedo sacar su rostro de mi mente. Abrí la capota y aún puedo verla, pero todo lo que veo es esa expresión de desesperanza. Y lo reconocí. No era el hombre de fe. Estaba operando en la insensatez y presunción, incluso siendo orgulloso de mi fe, porque estaba aprendiendo, y lo que aprendí es la compasión. Y reconociendo la compasión definida en el diccionario así, tomar conciencia del sufrimiento de otro. Bueno, cuando tomaste conciencia del sufrimiento de tu esposa, oraste de nuevo con compasión. ¿Qué pasó? Un milagro, verdadero milagro. Oré y lloré y le pedí a Dios que me perdonara por mi insensatez y orgullo. Me senté en el auto y encendió de inmediato.
David, ese fue un gran milagro, pero ¿qué tan grande fue el milagro? Bueno, pudimos morir, Sid. Es más, no había esperanza. Es más, era absolutamente... Los mecánicos me han dicho que no había forma que una manguera, una vez congelada, se pueda descongelar fuera de una cochera caliente. Pero literalmente Dios pudo derretir el hielo, tal como el agua en vino, un cambio molecular. El auto funcionó muy bien el resto del viaje. ¿Cuántos kilómetros? Pues desde ese punto fueron de 400 a 500 kilómetros. Lo que sea que Dios haga por David, lo que sea que Dios haga por mí, no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con el hecho de que elegimos hacer a Dios nuestro Dios para creer en Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados, creer que su sangre limpió nuestros pecados, creer que Dios ya no recuerda nuestros pecados y creer que Jesús vive dentro de mí. Dentro de personas que dicen que no quieren que no creyentes oigan la lengua sobrenatural, pero mi intriga no tiene fin. Y luego, después de volverme un creyente en el Mesías, quise esa lengua sobrenatural. Y entonces fui a una reunión y alguien oró por mí. Dijeron, bueno, habla en la lengua sobrenatural. Y yo, bueno, tú sabes, nadie me dijo que tal vez no podía. Me da gusto que no sabía nada, era como un pequeño niño. ¿Entiendes? Así es como debe ser. Y comencé a hablar en una lengua sobrenatural, pero entonces inmediatamente una vocecita en mi cabeza dijo, lo estás inventando. Sé que ninguno de ustedes ha tenido ese problema, ninguno lo tuvo. Bueno, esa vocecita, estoy seguro, le habla a muchas personas. Y yo así me detuve, porque amo a Dios, no quiero inventar nada. Y un día estaba con un rabino que recibió a Jesús, un rabino ortodoxo, y comenzó... Él dijo, me llamó porque lo conocía antes. Él dijo, Sid, ven aquí, esta mujer quiere oración. Había una mujer que estaba embarazada y el doctor dijo que tenía un mortinato fetal. Y yo, un nuevo creyente, ¿me pides a mí que ore para que una persona muerta vuelva a la vida? No sabía qué orar hasta que de pronto comencé a orar en mi lengua sobrenatural, la cual dudaba que en realidad fuera de Dios. Y después de terminar de orar, ella se fue y el rabino preguntó, Sid, ¿dónde aprendiste esa antigua forma del arameo? Yo hablo poco hebreo, solo el hebreo para el bar mitzvah, ¿sabes? Y cuando él dijo eso, no solo dijo que era una forma antigua del arameo, él me dijo qué fue lo que oré porque él conocía esa lengua. Y él dijo, oraste para que ese niño, el espíritu del niño, esté con Dios el Padre y esté en paz. Dije eso. No, yo no pude ser el que dijera eso con mi mente. Y desde ese punto nunca dudé de que esa lengua fuera real. Verás, cuando oras en lengua